Hoy vamos a hablar de temas coyunturales de país, vamos a hablar sobre la situación fiscal, vamos a hablar sobre estas protestas que están impulsando esta mañana los sindicalistas de salud, pero como siempre les presentamos un panorama del abanico de temas que traemos para hoy. A pesar de la aprobación de los 550 millones de dólares en bonos, el gobierno sigue en problemas fiscales. En la última sesión plenaria, los partidos Arena, Gana y PCN no dieron sus votos para aprobar un dictamen que autorizaba a una comisión especial de la Corte de Cuentas para dar luz verde a un crédito puente. Esto para permitir al Ejecutivo accesar a fondos. El 195 de la Constitución Ordinal Segundo no da para darle esas facultades a un empleado público. Esa es una facultad de un funcionario de elección de segundo grado. El impasse llegó a contemplar incluso la posibilidad de elegir a magistrados de la Corte de Cuentas para desentrampar los fondos. Pero al final todo se quedó a nivel de un intento. No hubo acuerdo porque dijeron que iba a ser muy atropellado el decidir rápidamente a último momento. Otra cosa es ya el tema del eleccionario. Nosotros como FMLN no conocemos ese tema de elecciones para hoy. La sombra del impago sigue vigente en las dependencias gubernamentales, según la presidenta de la Comisión de Hacienda, quien lo reitera. Entonces, gracias a las cuotas que algunos partidos quieren, le informa a la ciudadanía que todavía no está claro si vamos a pagar el FODES y los aguinaldos. Ahora, yo no entiendo de sacar cuotas partidarias Lorena Peña. Yo creo que es una, de nuevo, costumbre de ella ser irresponsable, tremendamente irresponsable en sus declaraciones. No es primera vez que ella tiene exabruptos como lo acaba de tener. Esto ocurre al mismo tiempo que se analiza el presupuesto general para 2017 y arrecian las protestas de empleados de salud exigiendo se les pague por completo el escalafón. El gobierno se ha mantenido firme en su decisión de entregar el beneficio en el nuevo año solo a quienes ganen menos de $1.500. La Sala de lo Constitucional, mientras tanto, emitió una resolución que declaró inconstitucionales una serie de reformas hechas en 2012 y que facultaban al Ejecutivo a nombrar los representantes del sector privado en los consejos directivos de instituciones autónomas. Simpatizantes del partido oficial también se han pronunciado y han hecho concentraciones y marchas protestando contra los constitucionalistas. Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha tomado públicamente una actitud pasiva y a favor del partido Arena, favoreciendo a este instituto político con diferentes resoluciones de inconstitucionalidad. Pero hay otros temas que han acaparado la atención de la opinión pública en la última semana. Una escalada de ataques contra elementos de la Policía Nacional Civil ha generado que noviembre sea un mes de luto para el cuerpo de seguridad. Hasta la última semana, en las filas policiales se contabilizaban 44 elementos caídos en un año en el que están vigentes medidas extraordinarias contra la delincuencia. Por la evidencia física que tenemos en el lugar, hicieron un aproximado de 40 disparos. Dentro de estos hay casquillos de pistola 9 milímetros o al menos calibre 9 milímetros y también calibre 7.62, lo que indica que pudieron haber disparado también con un fusil AK-47. El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, en declaraciones a la prensa, ha dicho que va tras abogados que se han convertido en mensajeros de criminales en prisión. Que no es posible que estén ocupando los mecanismos legales de defensa para estar trasladando información y, como dijo un funcionario, estar llevando mensajes de sangre o mensajes de muerte. Los vamos a capturar, los vamos a esposar y los vamos a poner a la par de sus cómplices y amigos pandilleros a los abogados. Estos son algunos de los temas con los que iniciamos la semana en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Bueno, le vamos a dar la bienvenida esta mañana de lunes al secretario general del partido FMLN, el diputado Medardo González. Un gusto recibirlo una vez más, Medardo, aquí en Canal 12. Buenos días, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos y a todas. Creo que debemos comenzar hablando sobre lo que ocurrió en la última sesión plenaria y la pregunta que surge este lunes es ¿qué tan complicada está hoy la situación fiscal del país desde el punto de vista de ustedes como FMLN, Medardo? Bueno, es importante decir que la situación se entrampó esta semana anterior con respecto al tema que nos tiene de los 550 millones de dólares que habían sido aprobados en la plenaria anterior, debido a que el ministro de Hacienda nos trajo a cuenta
de que por ley la Corte de Cuentas de la República tiene que estampar su firma el presidente de esta institución, y entonces debido a que en estos momentos está el proceso eleccionario, pues no hay corte. Así que ese es el tema que nos detuvo, pero puedo informar categóricamente que lo más seguro es que esta semana, este jueves, pues logremos resolver el problema, porque logremos elegir ya digamos, a los 3 magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Esta semana prácticamente ya el procedimiento estaba caminando por concluir. Ya los partidos políticos, ya su comisión encargada ya había hecho todo el trabajo, los partidos políticos o los grupos parlamentarios ya por ver el tema de los nombres, y eso lo haremos este día martes, por cierto, el día de mañana, en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. De tal manera que yo esperaría que tengamos dictamen este martes, mañana al mediodía, y que el día jueves estemos aprobando ya la elección, más bien dicho, estemos eligiendo a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Así que con eso terminaríamos de cumplir los requisitos que se necesitan, de tal manera que digamos que la problemática que tenemos pues no es una situación insalvable o tremendamente complicada o difícil. Más bien estamos en una situación que sí podemos resolver de manera más o menos ágil. Por supuesto que yo tengo que decir, Manuel, que pues esto no hubiera pasado pues si hubiera estado ahí la Corte de Cuentas de la República, y yo quiero decirlo porque no está estos magistrados de la Corte de Cuentas de la República, pues porque hay un proceso eleccionario, porque los magistrados de la Sala de lo Constitucional declararon inconstitucional el nombramiento que se había hecho. De tal manera que esto es lo que estamos eligiendo para que terminen su periodo estos nuevos magistrados. Así que esta es la situación por la que estamos atravesando. Yo esperaría pues que esta semana logremos concretar, Manuel, esta situación de manera satisfactoria para el pueblo salvadoreño, para el gobierno de la República de El Salvador, que se necesitan pues hacer estos pagos que el gobierno tiene que hacer. El proceso de elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República se lograría luego de una negociación partidaria, porque yo me acuerdo la sesión plenaria anterior, Lorena decía de que hubo un intento por una repartición de cuotas entre los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, pero al final el FMLN accedió a hablar sobre el proceso de elección o a ceder en algún momento en este proceso de elección, o cómo se encuentra este procedimiento. Mire, de hecho, nosotros estamos partiendo que en la Comisión Política pues haya estos nombramientos, este listado que cada grupo parlamentario va a presentar. Ese es el procedimiento normal pues que se hace, de tal manera que yo esperaría que el día de mañana tengamos eso y que al final logremos aproximarnos para al final elegir el día de mañana y llevar una propuesta, sacar dictamen para el día jueves. Es decir, yo, Manuel, considero que sí pudiera haber, que puede haber humo blanco el día de mañana aproximándonos en esta elección.
¿Ustedes buscarían que tal vez se adelante la sesión plenaria a fin de agilizar? Porque recordemos que tanto el ministro de Hacienda como otros funcionarios del gobierno han dicho que es urgente la colocación de los bonos, que entre más tiempo se tarde el proceso de tramitología de los bonos, esto implicaría también más tardanza en que esos fondos puedan llegar al Estado. Mire, Manuel, de hecho nosotros partimos de, primero quiero decirle, de hecho nosotros y yo particularmente no me esperaba esta situación. Fue algo sorpresivo, ¿no? Que a mí el día jueves y a nosotros como grupo parlamentario del FMLN se nos dijera que Hacienda nos informaba de que hacía falta una firma del magistrado presidente de la Corte de Cuentas de la República, que este es un asunto de ley. Pues ni modo, hay que cumplir la ley. Es decir, nosotros no teníamos prevista esta situación. De hecho, digamos, el procedimiento, como ya lo dije, de elección de los magistrados, pues lo vamos a hacer y yo estoy convencido de que eso lo vamos a lograr esta semana, el día de mañana, Manuel, en la comisión política, que tenemos que sacar el dictamen. Pues yo creería de que usted tiene razón, de que las cosas urgen caminar con celeridad, pero bueno, ya veríamos. Definitivamente que yo estoy considerando que entre martes y jueves nosotros podemos tener resuelto este problema, ¿verdad?, del decreto para que más bien eligiendo la Corte de Cuentas de la República, y que esta misma semana sea resuelta la firma que se necesita para autorizar al Ejecutivo, a Hacienda, a la emisión de los 550 millones de bonos. Es decir, Manuel, yo estoy convencido de que esta semana es decisiva y es como se llama, previsible que logremos resolver este asunto. Ahora bien, hablemos sobre la elección de la Corte de Cuentas de la República. Existe mucha expectativa sobre este proceso de nombramiento de los magistrados de esa entidad. Hasta ahora pues se ha cuestionado, debido a los últimos casos que han salido, el manejo que se ha estado haciendo en los últimos años de la Corte de Cuentas en sí. De hecho, en el caso del expresidente Elías Antonio Saca se hablaba de que la Corte de Cuentas podría ser hasta cómplice en el proceso de desvío de fondos del Estado a cuentas personales del expresidente. Se decía que había incluso un acuerdo para borrar las huellas que iba dejando el dinero que salía de las arcas del Estado. ¿Consideran ustedes que están en este momento en una situación determinante también para levantar el perfil de la Corte de Cuentas en sí como institución, aparte de la urgencia que existe de la firma para que se autoricen los 550 millones de dólares en bonos? Sí, mire, Manuel, es importante decir que nosotros como FMLN, como partido político, antes inclusive que estuviéramos en el gobierno, nosotros siempre planteamos la necesidad de cuidar los fondos públicos, la necesidad de transparentar el manejo de los fondos públicos, que el tema de la Contraloría debería de ejercerse de una forma mucho más controlada por parte de las instancias estatales y ciudadanas. Nosotros siempre planteamos y seguimos creyendo, Manuel, que la instancia de la Corte de Cuentas de la República, de la Contraloría General de la República, debe ser una instancia profesional estatal que haga justicia, de tal manera que no sean las auditorías, no sean utilizadas para presionar administrativa y políticamente a un adversario político o a un funcionario que esté en condiciones de debilidad, como ha sido en el pasado,
que esta instancia de la Corte de Cuentas de la República fue utilizada para presionar alcaldes, a consejos municipales, ¿verdad? Con auditorías o con el tema de los finiquitos también para funcionarios públicos. Es decir, ese tipo de experiencia, ese tipo de historia, pues es algo con el que el país debe de sacudirse. Ya no debemos nosotros de tener este tipo de instancias o de funcionarios que actúen de acuerdo a su conveniencia. De hecho, El Salvador es un país que viene avanzando en la democracia, en la constitución de un Estado con capacidad de control. De hecho, nosotros como FMLN nos venimos sintiendo satisfechos de todos estos avances que venimos dando en el tema, por ejemplo, de la transparencia, en el tema de la creación del Tribunal de Ética Nacional de nuestro país. Todo este tipo de avances que nosotros hemos venido dando. En este campo de la Contraloría también, repito, es un tema que nosotros, por supuesto, y Manuel, nosotros no lo tenemos de ahora, nosotros lo hemos tenido de años atrás, de grupos parlamentarios atrás, en el que nosotros hemos planteado precisamente esto como un tema central. Así que digamos que este es un tema que debe de estar sobre la mesa. Ahora, Manuel, el compromiso nuestro como partido político, como FMLN, es nombrar a estos magistrados, al presidente y a los dos magistrados, con el compromiso de aplicar precisamente los criterios de idoneidad, el criterio de honorabilidad, que son vitales precisamente para el nombramiento, para el buen funcionamiento de lo que he estado planteando. De tal manera que ese es nuestro compromiso. Si nosotros, ahora bien, si nosotros queremos hacer el nombramiento de hoy a jueves, sí, pues meternos en esta agenda no viene al caso. De hecho, nosotros tenemos que proceder a un nombramiento esta semana de acuerdo a todo lo que ya se ha trabajado por la subcomisión y de acuerdo a lo que ya la comisión política viene trabajando en el nombramiento de los magistrados. Pero ¿consideran ustedes que han logrado reunir un grupo de candidatos como posibles magistrados que llenan ese perfil que puede dar un giro al trabajo de la Corte de Cuentas de la República? Mire, Manuel, nosotros estamos convencidos en la Comisión Política. Bueno, nosotros como grupo parlamentario hemos estudiado los perfiles de cada uno de los magistrados y nosotros particularmente reconocemos de que son personas de que llenan los requisitos de idoneidad, los requisitos, como dije ya, de honorabilidad. De hecho, estamos convencidos de que el nombramiento que tendría el país, que tendría El Salvador, pues sería un nombramiento sobre la base de una buena escogitación. Quiero decirle que los compañeros y compañeras diputados que han estado haciendo las entrevistas han sido profundos, han sido muy acuciosos en todas las temáticas, no solo en el manejo técnico del tema, sino también en los otros aspectos. De tal manera, Manuel, que yo estoy convencido de que las cosas se están haciendo como deben de ser. No es una cosa que, digamos, del diente al labio, no es algo que viene naciendo ahora, el tema
la Contraloría General de la República es un tema que se viene trabajando de años y que la Asamblea Legislativa, particularmente nosotros, hemos tenido un compromiso en el punto. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero ya vamos a regresar. Recuerden que estamos pendientes también de los cierres de calles que están impulsando a esta hora de la mañana los sindicalistas del área de salud. Estamos pendientes de lo que está ocurriendo ahí, así que les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12. Ya regresamos con más de la conversación de esta mañana con el secretario general del partido FMLN. 12, esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el secretario general del partido FMLN. Estamos hablando de temas de país y también de temas que se están desarrollando en la Asamblea Legislativa. Medardo, me gustaría que me diera usted su valoración sobre una situación que ocurrió la semana anterior y que tiene que ver con el trabajo en sí de la Asamblea Legislativa. La llegada de Guillermo Gallegos a la presidencia de la Asamblea Legislativa. Recordemos que era un periodo compartido entre el FMLN y el partido Gana. Ya Lorena Peña cumplió sus 18 meses y ahora van el periodo que le corresponde a Guillermo Gallegos. ¿Cómo ven ustedes la llegada del diputado Gallegos a la presidencia y el nivel de acercamiento que pueden tener para tratar estos temas que son tan fundamentales para el funcionamiento del país, los temas fiscales, los temas de elecciones de segundo grado, los acercamientos con los otros órganos del Estado? ¿Cómo ven ustedes como FMLN esta situación que tiene que ver con el trabajo en sí y la vida de la misma Asamblea Legislativa? Bueno, yo quiero decirle que nosotros como grupo parlamentario, como diputados, pues estuvimos presentes en esta plenaria en la que se hizo prácticamente el cambio de funcionario, de presidente de la Asamblea Legislativa. Hicimos nuestro saludo al nuevo presidente de la Asamblea y por supuesto que nosotros esperamos que Guillermo Gallegos, el diputado Guillermo Gallegos, escogido precisamente por su bancada, por su partido, para sustituir a la presidenta Lorena Peña, pues esperamos que, que haga su trabajo de manera constructiva y positiva, como él lo ha manifestado. El país necesita una asamblea legislativa que funcione, una asamblea legislativa comprometida, en general, que facilite, digamos, las cosas, que promueva la gobernabilidad. Nosotros esperamos precisamente todos estos aspectos. De hecho, espero pues que el diputado Gallegos tenga éxitos en su función. Entiendo y comparto el hecho de que este trabajo del presidente de la Asamblea Legislativa está muy unido y muy en dependencia también de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, y entiendo que se están tomando medidas positivas en todos los campos. Así que, repito, yo espero eso. Ahora bien, por supuesto que nosotros como partido político hemos mantenido una muy buena relación en el trabajo político legislativo con la bancada del partido Gana. Hemos venido construyendo gobernabilidad y esperamos precisamente que vayamos trabajando, y vayamos construyendo agenda conjunta con los distintos partidos de la Asamblea Legislativa, particularmente las bancadas minoritarias como son Gana, PCN y PDC.
Diputado, vamos a ir en este momento en directo hacia los alrededores del Hospital Rosales, específicamente a la Alameda Roosevelt, donde se está produciendo en este momento un cierre de esa arteria por parte de sindicalistas del área de salud que están presionando para el pago del escalafón en 2017. Tenemos ahí a la periodista Marcela Rivera, quien nos está enviando estas imágenes, y también su equipo que están trabajando, dándole cobertura a esta situación de protestas que se vive esta mañana en diferentes puntos del territorio nacional, incluyendo la zona de los hospitales ahí en el centro de San Salvador. Marcela, buenos días. ¿Qué información nos puede brindar a esta hora? Muy buenos días, Manuel, y como podemos apreciar en las imágenes, ya se ha generado un bloqueo total en la Alameda Roosevelt para las personas que se dirigen de la Plaza Salvador del Mundo con rumbo hacia el centro de la capital o viceversa. Estamos viendo el caos vehicular que se ha generado a esta hora de la mañana, y esto porque también la 25 Avenida Norte para las personas que se dirigen hacia la Universidad de El Salvador, que vienen desde y hacia la Universidad de El Salvador, también está bloqueado. Estamos viendo que esta arteria se está tornando bastante complicado, y es porque los sindicalistas están pidiendo que se realice el pago del escalafón 2017 para el 100% de los empleados. La semana pasada también escuchábamos que ellos estarían implementando para este día y los próximos una serie de medidas de presión, entre estas los cierres de las calles, que otro punto también donde se ha bloqueado el tránsito vehicular es en el Boulevard Los Héroes a la altura del Hospital Bloom. De igual forma, no descartaron en reducir las labores al interior de los centros hospitalarios a nivel nacional. Estamos viendo que ya se ha complicado el tránsito vehicular para las personas que se dirigen hacia la Universidad de El Salvador o incluso también hacia la Plaza Salvador del Mundo. Si usted, amigo televidente, aún no ha salido de sus viviendas, es mejor que salga temprano y sobre todo que tome rutas alternas. De igual forma, ya se encuentran las patrullas de la Policía Nacional Civil, tanto de la Unidad de Mantenimiento del Orden y de Tránsito acá en la zona. Es parte de la información que les tengo. Estas medidas fueron anunciadas la semana pasada. Ellos dijeron que podrían estarse incrementando en los demás días de esta semana, incluso para la próxima, hasta que no se llegue a un acuerdo. Bueno, Marcela, de recordar también que este mismo tipo de situaciones está ocurriendo en los alrededores del Hospital Benjamín Bloom, también allá en la zona oriental, en San Miguel, en Usulután y en Sonsonate, que son los lugares donde se había anunciado habría movilizaciones esta mañana, y que también pues con situaciones similares como las que estamos observando en este momento, el cierre de calles en protesta porque lo que tú ya nos decías, se busca presionar para el pago del escalafón en 2017. Vamos a estar pendientes de los datos que puedan surgir. Nosotros vamos a conversar acá también con el secretario general del partido FMLN sobre esta situación que tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, este tipo de decisiones que tienen que ver con la erogación de fondos como el pago de los escalafones. Gracias, Marcela, por tu reporte. Nosotros nos mantendremos pendientes y más adelante le estaremos ampliando. Bueno, gracias. Estamos pendientes de la información que está surgiendo en diferentes puntos del territorio nacional relacionado con estas acciones de presión de los sindicatos del área de salud. Estamos aquí nosotros conversando con el secretario general del FMLN. Obviamente esto tiene que ver con la discusión también del presupuesto general de la Nación para 2017, donde pues el Estado ha dicho que solo, el gobierno ha dicho que solo le va a entregar el incentivo del escalafón a las personas que ganen menos de $1.500. Señor González, me gustaría que me diera su punto de vista sobre todas estas situaciones y lo que estamos viendo en este momento de las movilizaciones de los sindicalistas del área de salud que están presionando pues, por el pago del escalafón en el nuevo año. ¿Cómo lo ven ustedes desde la Asamblea Legislativa y desde el FMLN, las acciones de protesta de los sindicatos y las posibilidades de que haya de pagar o no ese incentivo por completo? Bueno, partiendo de la pregunta, cómo lo vemos desde la Asamblea Legislativa, pues quiero decir que nosotros como diputados del FMLN, como dirigentes del partido FMLN, que acompañamos al gobierno, al presidente de la República, que viene desarrollando toda una política de beneficio para los empleados públicos, para todos los trabajadores, que viene implementando políticas públicas de beneficio precisamente para el pueblo salvadoreño. Yo quiero contestar de manera categórica que
consideramos que estas medidas que se están desarrollando en estos momentos por parte de los de trabajadores de salud del sector público, pues son medidas completamente incorrectas, que en realidad lo que hacen es dañar el traslado de las personas, lo que hacen es dañar la economía nacional, lo que hacen es prácticamente dejar de atender a los enfermos de los distintos hospitales públicos. Nosotros creemos que la razón, que la verdad no está de su lado. Nosotros lo que creemos es que más bien el gobierno ha hecho, digamos, números, ha hecho cálculos y de todos los empleados, del 100% de los empleados del sector público, el 82%, es decir, de cada 10 trabajadores del sector de salud, 8 van a recibir escalafón aumento, ¿verdad? Y solo 2 no lo van a recibir. Pero ¿qué significa que esos 2 son aquellas personas que tienen $1.501 de salario hacia arriba? Esas son las personas que no van a recibir el escalafón. Quiero comentar y decir que, bueno, yo no tengo unos números acá, pero según nos han planteado, ¿no? Hay trabajadores, hay de distinta índole, digamos, especialistas, que ganan más de $5.000, que ganan, digamos, mucho más salario que el presidente de la República, y que de manera matemática, aritmética, geométrica, se le va aumentando el salario año con año. Es decir, es una cosa que no puede sostener el Estado salvadoreño. Lo que quiero decir, Manuel, es que la mayoría de trabajadores de los sindicatos no gana $1.500 para arriba, ganan de $1.500 para abajo. A todos ellos se les va a entregar su escalafón de acuerdo a la ley. Así que yo sí quiero compartir con el pueblo salvadoreño que mira Canal 12, que mira tu programa, decirles que el gobierno de El Salvador está obrando con la verdad en la mano, está obrando con justicia, tratando que las cosas sean buenas para todos estos empleados, para todos estos trabajadores que tienen empleo, que tienen estos salarios y que van a recibir sus incrementos, van a recibir sus aguinaldos. No se vale, y eso es lo que yo quiero decir, no se vale que estas personas que van a recibir aumento el otro año, que van a tener aguinaldo este año, estén haciendo desórdenes y que no atiendan a las personas ahora que lo están necesitando ahí en los hospitales. Pero existe una visión también a nivel de otros partidos sobre esta situación y sobre estas acciones de presión, porque hasta ahora Gana, Arena, PCN y PDC incluso se han mostrado a favor de que se les pague el escalafón a todos los sindicalistas del área de salud. De hecho, Arena lo planteaba, que decía de que era también una de las situaciones que ellos habían puesto sobre la mesa en el proceso de diálogo que siguen con el gobierno. ¿No creen que esta situación se puede complicar a la hora de tomar decisiones a nivel legislativo, al considerar de que el gobierno se mantiene que el beneficio se le va a entregar a un 80%, que son las personas que ganan menos de $1.500, pero no puede generar algún tipo de distorsión el hecho de que los otros partidos estén diciendo que se les entregue al 100%? Vea, Manuel, de hecho, pues, ¿cómo decirle? Yo personalmente creo que un funcionario público y los funcionarios públicos y los partidos políticos, los diputados, los alcaldes debemos de ser responsables con el manejo de los fondos públicos
que son fondos públicos, que son fondos que son de la gente, que son del pueblo, que no son de nosotros, no son míos, no son del grupo político al que yo pertenezco, ¿verdad? Y yo no puedo andar haciendo piñata, como dicen los nicaragüenses, con el pisto que es del gobierno. Claro, a mí me sale fácil decir como funcionario, de todas maneras, como no es pisto mío, yo puedo decir, sí, hay que pagarle a todos estos trabajadores. Claro, en la medida en que yo digo, sí, hay que pagarle a todos, aunque ganen $5,000 para arriba, como se dice en buen salvadoreño, me los echo en la bolsa y tengo garantizado su voto para el día de las elecciones. Es decir, es un manejo interesado. Quiero decirle que eso no es así. De hecho, definitivamente que nosotros y yo personalmente creo que bueno, que todas las personas tienen derecho a buscar mejorar sus condiciones de vida, sus condiciones salariales, laborales. Por supuesto que sí. Nosotros estamos a favor de eso. Pero en este caso, Manuel, lo que está planteado es una conducta, es una actitud, digamos, político-electoral, de decir, sí, nosotros partimos de que hay que darle escalafón a todos y que hay que sacar el dinero de ahí, del gobierno. Ese dinero del gobierno es el que todos utilizamos. Quiero decirle, Manuel, quiero decirle que el 80%, que es una cantidad determinada de millones de dólares, es prácticamente igual del otro 20%. Es decir, que esas dos trabajadores que ganan de 1.500 arriba, se invertiría prácticamente una cantidad igual que el resto, que los 8. Es decir, es una cosa que no tiene sentido. Claro, si yo como partido político, yo como diputado, para echarme en la bolsa a todos, les diría, ¿cómo no? Páguenles a todos, Manuel. Pero eso sería, a nuestro juicio, como partido político FMLN, una actitud nosotros creemos irresponsable. De hecho, nosotros estamos compartiendo de que es completamente justo que a todos aquellos trabajadores y trabajadoras del sector salud público que ganan de 1.500 abajo, a todos ellos se les dé su incremento salarial el 2017. Y luego, por último, Manuel, comentar lo que usted dice. En todo caso, este tema del presupuesto es un tema que se verá en la Asamblea Legislativa. Tendremos que tomar decisión. Este presupuesto 2017 tendrá que ser trabajado hoy en noviembre y diciembre y ya veremos al final cómo queda. Nosotros, insisto, tenemos esta posición, ¿verdad?, que es clara, que no la escondemos, ¿verdad?, en el sentido de apoyar al gobierno y decir, démosle incremento, el gobierno debe darle incremento a todos aquellos que ganan de $1.500 abajo. Me gustaría también, señor González, que nos hiciera una evaluación del proceso de diálogo que ustedes sostienen con el Partido Arena, el proceso de diálogo que ha siendo impulsado a través de las mesas técnicas, donde ha salido el acuerdo fiscal que ahora nos ocupaba en la primera parte de la entrevista, donde se va a analizar el tema pensiones, donde se va a analizar medidas para incentivar la economía y también donde se va a tomar decisiones para reactivar al sector caficultor. ¿Cómo evalúan ustedes hasta ahora ese proceso de acercamiento que han tenido con el Partido Arena? Porque desde fuera se han hecho una serie de análisis e incluso algunos analistas dicen es que Arena
Arena ha puesto al gobierno contra la pared y hasta cierto punto está buscando un cogobierno, tomar decisiones que al final llevan al gobierno por el rumbo que el partido Arena quiere y no necesariamente por el que va trazando el mismo diálogo. Pero ustedes como FMLN, de hecho yo lo he visto participando a usted activamente en estos encuentros, me gustaría que me diera su evaluación de ese proceso de acercamiento con este partido político. Bueno, Manuel, mi pueblo salvadoreño, nosotros como FMLN, bueno, yo he estado aquí con usted en semanas, meses anteriores, y hemos hablado de este tema. Pues este tema fiscal no es nuevo. De hecho, este gobierno está enfrentando esta situación muy particular debido a la conducta del partido Arena, que se ha cerrado completamente por razones políticas, ¿verdad? Cerrado completamente y no da ninguna apertura en la Asamblea Legislativa. El gobierno anterior, inclusive del presidente Mauricio Funes y de nuestro partido, el gobierno anterior tuvo, digamos, una conducta distinta por parte del partido Arena, y hubo acompañamiento a todo este tema del déficit fiscal. El gobierno de Arena, del presidente Saca, también tuvo acompañamiento de todos los partidos políticos, particularmente de nuestro partido. Prácticamente el FMLN siempre acompañó este tipo de necesidades fiscales para cubrir el déficit fiscal. No es el primer gobierno, Manuel, que tiene un problema de déficit. Este es un problema estructural que conocemos los salvadoreños, que viene desde los tiempos del mismo primer gobierno del partido Arena, desde el primer gobierno de Cristiani. De tal forma pues que no es nada nuevo, digamos, esta situación de la que nosotros tenemos. Segundo lugar, el FMLN siempre planteó de que las necesidades primero fueron planteadas, una necesidad para cubrir pago de deuda de corto plazo y algunos pagos, digamos, a proveedores y gastos en el tema de seguridad de los 900 millones de dólares que hace casi 2 años la Sala de lo Constitucional detuvo y luego declaró, hace pocos meses declaró inconstitucional esos 900 millones de dólares y luego estos 900 millones de dólares como necesidad se han convertido en 1.200 millones de dólares. 900 millones que servirían para pagar a bancos nacionales, a bancos internacionales, deuda de corto plazo, que se le llama, ¿no? Pagar deuda de corto plazo para tirarla a que se convierta en deuda de largo plazo. Entonces, esta es una necesidad, porque si no, entonces el gobierno se ahoga, y si se ahoga el gobierno, por supuesto que el país entra en una tremenda crisis. Esto es lo que nosotros hemos sostenido, Manuel, de que impidamos que esta situación se llegue a presentar aquí en nuestro país, El Salvador. Arena, bueno, ha venido buscando, no ha querido dar sus votos para aprobar estos 1.200 millones de dólares y llegó a esta situación de decir, bueno, sí, les vamos a aprobar los 550 millones de dólares. Y yo quiero decirle, Manuel, que bueno, como quien dice, ¿no? Por supuesto que el problema nosotros lo hubiéramos enfrentado y resuelto con la aprobación de los 1.200 millones de dólares. Con los 550 millones, pues hombre, es la cantidad mínima básica con la que el gobierno puede mantenerse a flote prácticamente con el agua
con el agua llegándole a la nariz. Eso es la situación, la figura que yo utilizo como se mantendrían las cosas. De inmediato, Manuel, tiene que dársele continuidad a la mesa fiscal para seguir procurando encontrarle salida a esta situación y aprobar estos 1.200 millones de dólares. Estoy hablando de la mesa fiscal, de tal manera que nosotros podemos decir que hemos encontrado un flotador que nos puede permitir continuar hacia adelante, pero necesitamos encontrar tierra firme para poder caminar. Así que esto es lo que yo puedo sostenerle, Manuel, que digamos, sí, es un acuerdo bueno, es un acuerdo positivo que nos permite continuar hacia adelante, pero eso no basta, hay que darle forma a esto. Y luego la palabra que usted mencionaba, ¿no?, de que analistas han planteado y nosotros mismos planteamos en su debido momento hace años. Arena siempre intentó como partido político, desde el momento en que se convirtió en grupo parlamentario mayoritario y que podía impedir cualquier acuerdo de mayoría calificada, Arena prácticamente condicionó y buscó. Arena quiere convertirse en un partido indispensable, prácticamente Arena quiere convertirse en un partido cogobernante, y eso es un propósito que prácticamente digamos ellos andan buscando como partido político. Nosotros como partido somos conscientes de que esta situación es una situación muy particular, muy especial, pero será transitoria porque de hecho el gobierno de la República y nuestro partido tienen maneras tanto políticas como financieras para poder buscar una salida a esta situación. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial en la entrevista de Hechos AM. Ya regresamos con las conclusiones del tema de hoy. Medardo González, y hemos estado hablando sobre diversos puntos, entre ellos lo que está ocurriendo en la zona de los hospitales a esta hora. Pero también hay otras situaciones que forman parte de la agenda nacional. De hecho, el día viernes, la Policía Nacional Civil y toda el área de seguridad pública anunciaba una serie de acciones para proteger a los elementos de la policía. Recordemos que en lo que va de este 2016 son ya 44 los elementos de la policía que han muerto en diferentes hechos de violencia, muchos atacados por grupos criminales. Me gustaría, para que cerremos el espacio de la entrevista, señor González, que me diera su punto de vista sobre lo que está pasando con seguridad pública. Hemos visto acciones contra elementos de la policía, contra sus parientes y una situación que ha llevado a tomar medidas emergentes. Pero ¿cómo ven ustedes como diputados y como parte del partido FMLN esta situación que está ocurriendo en seguridad y la reacción que se ha tenido ante los ataques contra los elementos de la policía? Bueno, primero quiero subrayar el hecho que en todo caso el gobierno, el Estado salvadoreño, lo que tiene es la misión constitucional de asegurar la seguridad de la ciudadanía, de perseguir, de castigar al delito y de asegurar las condiciones de vida de la población. Esa es, en mis propias palabras, digamos, la misión que tiene. Y yo quiero decir que bueno, en estas condiciones todos nosotros sabemos cómo el gobierno de El Salvador tomó medidas extraordinarias a partir del mes de marzo, de finales del mes de marzo, que han traído como consecuencia una mejoría, un avance en el tema de la seguridad.
Eso es básico tenerlo presente. De hecho, nosotros como país estábamos en una situación prácticamente invivible, y estas medidas extraordinarias nos están dando resultados positivos. De hecho, hace un poco más de días, escuchaba a los funcionarios de seguridad pública decirnos cómo en este año, a esta fecha, hay una reducción de hechos violentos, de homicidios, una reducción importante, ¿no? de centenares, de más de 1000 asesinatos que no han sido cometidos este año, es decir, una reducción total de todos los delitos, extorsiones, robos, hurtos, captura también de armas, captura de droga también, que han sido importantes capturas de droga. Es decir, Manuel, yo quiero decir que todo eso es importante. Ahora, nosotros hemos visto cómo también ha habido digamos, un incremento por parte de los delincuentes de buscar atacar a agentes de la Policía Nacional Civil o de las mismas Fuerzas Armadas. Y el alto mando precisamente de seguridad y de las Fuerzas Armadas han creado este plan Némesis precisamente para darle respuesta a este intento operativo por parte de los delincuentes, dándoles mayores capacidades a la policía y a las Fuerzas Armadas en temas como la inteligencia, la operatividad, la logística y otros que les van a servir precisamente para enfrentarlo. Y también yo quiero enfocar también el hecho de que nosotros como FMLN seguimos viendo un intento por parte de los grandes medios de comunicación, principalmente los grandes medios escritos de comunicación, de mantener una línea editorial de exaltar los hechos violentos, como tratando de tener un enfoque negativo sobre la situación de seguridad pública en nuestro país. Eso es una cosa que yo debo de decirla con claridad, porque así son las cosas. Ahora bien, Manuel, hay un gran trabajo que seguir haciendo. Hay un trabajo importante en el terreno de la prevención que el obispo de San Salvador nos llamaba hace un par de semanas y que hay que continuar haciendo. ¿Cómo ve usted la situación del conflicto entre el alcalde de San Salvador y uno de esos grandes medios de los que usted estaba haciendo alusión? Mire, de hecho yo no conozco a detalle esta situación, digamos, sobre esta temática. Viene ya ocurriendo este tipo de acusaciones. De hecho, Nayib, el alcalde de San Salvador, pues se siente seguro de que no ha cometido delito. Ayer precisamente nos veíamos con Nayib en una asamblea, por cierto, agradecer, perdón Manuel, a todos los compañeros y compañeras que asistieron a las 14 asambleas nacionales, departamentales del partido. Vi ahí a Nayib en esta asamblea y me comentaba pues que está él firme en todo este proceso, seguro de que no ha cometido ningún delito. Bueno, ya para cerrar, ¿las relaciones entre Nayib y el FMLN son muy buenas en este momento? Mire, todo mundo conoce, y principalmente los jóvenes que llevan seguimiento a a las redes sociales y conocen precisamente de este tipo de relación. Yo quiero decirles, lo he dicho y lo voy a repetir,
Nayib Bukele es un muy buen compañero que nosotros consideramos, y yo personalmente considero, que Nayib es un buen candidato para la alcaldía de San Salvador. ¿La alcaldía de San Salvador o la presidencia de la República? Para la alcaldía de San Salvador. Bueno, así cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a este día lunes. Les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12.